todos, mi nombre es Gabriela Granados Alvarado y en esta oportunidad hablaremos sobre la tortura. Bien, la tortura es un delito que afecta gravemente los derechos humanos y derechos fundamentales de la persona. Es ahí donde radica la importancia y el impacto que tiene no solo a nivel nacional, sino también internacional. Ubicándonos en un plano internacional, nos daremos cuenta de que existe la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección a todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ello se va a dar en el año de 1975. La importancia de esta declaración radica en que va a ser el primer instrumento normativo que elabora una definición de lo que viene a ser la tortura. Ya casi una década después, en el año de 1984, vamos a tener a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La importancia de esta convención va a hacer que va a modificar y va a ampliar de una manera más sólida la definición que se precisó en el año 1975. Ya un año después, en 1985, va a venir la Convención para la Prevención y la Sanción de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se va a diferenciar de estas porque va a perseguir fines más abarcativos. En cambio, en 1975 y 1984, los fines de una tortura simplemente alcanzan a obtener una información u obtener una confesión del sujeto pasivo en este caso. Muy bien, ubicándonos en un plano nacional, vamos a tener que existe en el Perú, desde luego, nuestro Código Penal, que regula en su artículo 321 el delito de la tortura. Muy bien, este delito de la tortura, ya para ingresar a un análisis más exhaustivo, vamos a ubicarnos de que viene a ser un acto intencionado o un acto intencional, lo que nos lleva a pensar de que se estaría cometiendo frente a la tortura la deliberación y la predeterminación para cometer el hecho delictivo. En estos sentidos se va a omitir la accidentalidad o la ocasionalidad de sucesos que puedan realizarse. Estos presupuestos no van a cumplir con el delito de la tortura. Seguidamente veremos de que existen para la acción de la tortura, para cometer este delito, dos sujetos. Uno vamos a tener al sujeto pasivo y el otro al sujeto activo. Empecemos por el sujeto pasivo. El sujeto pasivo va a ser aquella persona que va a recibir el delito. En este caso puede ser cualquier sujeto. El sujeto activo va a ser necesariamente un funcionario público o servidor público, como lo establecen las otras las entidades internacionales. En este caso, el sujeto activo va a llevarnos a pensar que estamos hablando automáticamente ya de un delito especial. Un delito especial, ¿por qué? Porque necesariamente este delito tiene que ser cometido por un funcionario público, es decir, por la persona que presta servicio en la sociedad. En el Perú, por ejemplo, un policía. Pero la norma te establece también que existen excepciones. Hablamos de que puede cometer el delito un particular. Y si hablamos de un particular, estamos hablando de una persona que no ejerce una función pública, pero con consentimiento o aquiescencia del funcionario público va a llevar a cabo el delito. En términos penales llamaríamos al particular el extraneus y en términos penales al funcionario público el interneus. Bien, pasaremos a lo que viene a constituir este acto, que este acto intencionado y que va a ser cometido por el funcionario público van a causar un dolor o sufrimiento en el sujeto pasivo.
Este dolor o sufrimiento lo manifestaba la Declaración de 1975 y la de 1984, que tenía que ser sufrimiento grave. Solo en esas circunstancias podría tener relevancia. Sin embargo, la Convención de 1985 discrepa y al contrario manifiesta de que solamente con la existencia de haber dolo o sufrimiento ya estaríamos hablando de la tortura. Y es más, dice si esta persona ocasiona o impulsa métodos que anulen, utiliza métodos que anulen o disminuyan la personalidad o la capacidad física y mental del ser humano, ya se estaría configurando el delito de la tortura. Muy bien, ya para abarcar y lo que en un inicio me precipité a decirlo, vamos a hablar de que el delito de la tortura tiene que perseguir finalidades. ¿Pero qué tipo de finalidades? Hablaba la Declaración de 1975 y 1984 que tienen que ser finalidades de obtener información, de obtener una confesión, de castigar, de intimidar, entre otros presupuestos más, pero que desde luego son limitados. Pero sin embargo, la de 1985 no te limita y no te dice necesariamente que tienes que obtener una información o tienes que obtener una confesión, sino dice con cualquier finalidad que el sujeto activo realice, pero que lleva a cometer en sí la tortura. En este sentido, podemos decir de que el sujeto activo va a cometer el delito buscando algo, tratando de obtener algo. Va a torturar el policía, en este ejemplo, a X, para obtener necesariamente algo, para que confiese el delito, por ejemplo, que mató a Y en un hipotético caso. Ya para finalizar esta pequeña exposición, vamos a hablar sobre un caso emblemático que se dio aquí en Perú y que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero al caso Loayza Tamayo versus Perú. Se trata de una señora, la señora María Elena Loayza Tamayo, que era una profesora universitaria. En aquel entonces, en 1997, se sospechaba de que esta señora pertenecía al grupo terrorista Sendero Luminoso, cuestión que no fue corroborada. Entonces, la detuvieron arbitraria y legalmente, aislándola e incomunicándola y sometiéndola a actos degradantes frente a la prensa. Ya este caso fue llevado hasta la Corte Interamericana y la Corte Interamericana se manifestó diciendo de que se configuró tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Frente a ello, eso es todo lo que tenía que explicar. Gracias.